tiene con relación a la redención de la humanidad. Y vimos que el Señor toma la función de un cordero, el cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Y siendo Él perfecto, hermano, siendo Él sin mancha, vamos a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, en el verso 3, dice la palabra: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo. Ahora, ¿cómo lo envió? ¿Cómo lo envió? ¿De qué manera lo envió? ¿Lo envió como Dios? ¿Lo envió como el Todopoderoso? No. Dice, lo envió a semejanza de carne de pecado. Dice, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Entonces vemos que el Señor toma semejanza, fíjese, del hombre caído. La Biblia nos enseña que cuando Dios hizo a Adán, que hizo al primer hombre, lo hizo perfecto, pero desobedeció. Lo hizo poderoso, lo suficiente poderoso como para destruir cualquier enemigo que pudiera levantarse en contra de él. Quiere decir que Dios lo hizo, hermano, a un nivel prácticamente invencible. Sin embargo, nosotros vemos que el hombre lo vencieron. Porque no fue el enemigo directamente contra él. El enemigo sabe, el enemigo conoce que no puede vencer a un hijo de Dios. Dios le ha dado al hombre, o le dio al hombre, la autoridad para destruir cualquier adversario. Le dio toda la autoridad, le dio todo el poder, le dijo, tú cuida ese huerto, lábralo, y si hay algún enemigo, sácalo. Entonces Satanás usó de la astucia. Y la forma en que Satanás trabajó para que el hombre fuera destruido fue no peleando directamente contra el hombre, sino haciendo que el hombre se rebelara contra la voluntad de Dios. Lo mismo le sucedió, por ejemplo, al pueblo de Israel. Nosotros vemos que hubo un rey pagano que quiso contratar a un brujo para que le echara maldiciones, y contrató a Balaam. Y este hombre tenía poderes para echar maldiciones sobre la gente, y era tan famoso que el rey lo fue a buscar, hermano, a tierras lejanas, y le envió embajadores y le dijo, te voy a dar una buena paga, pero quiero que me le eches una maldición, quiero que pelees contra el pueblo de Israel y lo destruyas. Y cada vez que el profeta se levantaba, el profeta Balaam se levantaba para echar una maldición sobre el pueblo de Dios, ¿qué pasaba? Le salían bendiciones. No podía echarle maldiciones. Pero ahí actuó otra vez la astucia de Satanás.
a través de este hombre Balaam. Y entonces aconseja al rey pagano y le dice, mira, si tú quieres vencer al pueblo de Dios, no lo vas a poder vencer peleando frente a frente. La única manera en que el pueblo de Dios va a ser destruido es si Dios mismo los destruye. ¿Qué estaba diciendo ahí? El pueblo de Dios es invencible contra los enemigos. Ahora, le dio un consejo y le dijo, lo que tú debes de hacer es, envía a tus ciudadanas, busca las más bonitas y envíalas a que se metan con los israelitas y que haya fornicación entre ellos. Y entonces Dios mismo los va a destruir. Eso nos enseña, hermano, que el hombre cuando fue creado lleno de autoridad. Pero si cayó, no fue porque el enemigo fue más fuerte. Cayó porque se rebeló contra el carácter de Dios. ¿Verdad? Se rebeló contra el carácter de Dios. Y fue derrotado. Entonces era necesario, fíjese, era necesario que en el amor que Dios le tenía al hombre, el hombre fuera rescatado, fuera redimido. Y entonces envía a su hijo, como dice aquí, en el verso 3, Romanos 8:3. Envía a su hijo, pero lo envía, óigame bien, lo envía como el postrer Adán. Él no conoció el pecado. Él era santo. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Porque incluso usted sabe que han sacado películas donde han querido poner, hermano, al Señor, ¿verdad? Como un fornicario, ¿verdad? Cuando sale la escena, por ejemplo, de María Magdalena o de las otras mujeres, ¿verdad? Dicen que eran amantes y un montón de basura que ponen, ¿no? Y aquí la palabra, hermano, nos dice que el Señor vino en carne, en la carne, a semejanza de nuestra carne caída, pero sin pecado. Y eso nosotros lo tenemos que entender. ¿Por qué? Porque Él vino a condenar el pecado. Él vino a matar al pecado. Y la manera en que Él iba a matar al pecado era venciéndolo, era teniendo dominio sobre el pecado. ¿Verdad? Entonces ahí empieza el Señor a tomar la victoria. Porque fíjese que la victoria, a veces nosotros creemos que es un momento, pero la victoria es un proceso que lleva. Nosotros vemos a un Cristo crucificado y decimos, miren, ahí venció, ahí destruyó al pecado. No, desde que el Señor nació, día a día, Él iba venciendo, Él iba conquistando la posición para llegar hasta la cruz. Claro, hacer el acto máximo. Pero nosotros debemos de entender, hermano, que todo fruto tiene un proceso. ¿Verdad? Nosotros creemos que la gente incluso de Dios se levanta de la noche a la mañana. No. Llevan años de proceso, años de trabajo, años de ser trabajado por Dios, años de ser metido en hornos. ¿Verdad? Eso es un proceso que Dios va haciendo en nosotros. No es de que de la noche a la mañana Dios levanta, ¿verdad? Porque aun cuando uno lee la vida de Saulo, uno cree, hermano, que Saulo se convirtió en Pablo de la noche a la mañana. Hermano, fueron años de años que llevó el apóstol en ser trabajado por Dios, en ser moldeado por Dios.
Entonces el Señor, como veíamos ayer, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía que ser enviado al mundo. Y el mundo tenía que examinarlo. Fíjese, tenía que pasar la prueba del ser humano. Porque estaba escrito en la ley que el Cordero Pascual tenía que ser guardado desde el día 10º hasta el día 14. Y en esos días, aquel que iba a sacrificar el Cordero tenía que ver que ese Cordero fuera sin mancha, fuera sin defecto, fuera sin enfermedades, que no estuviera golpeado, que no estuviera herido. Tenía que ser completo todo. Entonces era necesario, fíjese, que el Señor viniera como hombre y fuera tentado en todo. Nosotros creemos que el Señor, hermano, no fue tentado en muchas cosas que nosotros somos tentados. A nosotros se nos ha pintado la imagen de un Señor, hermano, porque hemos leído tal vez historias de Jesús. Porque usted sabe que los evangelios que nosotros tenemos, los 4 evangelios que nosotros tenemos, no son los únicos evangelios que se escribieron. Hubieron otros evangelios, hubieron más personas que escribieron, según ellos, la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? E incluso uno de esos escritos que por supuesto no eran verdad, ¿verdad? No eran correctos. Hablan de que Jesús cuando era niño hacía palomitas de barro y de ahí las hacía que volaran, ¿verdad? La Biblia realmente, hermano, no nos enseña eso. La Biblia dice que el Señor no hizo ni un milagro hasta que recibió el llamamiento directo del Padre con la llenura del Espíritu Santo en el río Jordán. Cuando aquel ministro, Juan el Bautista, lo declara, fíjese, lo autoriza, lo delega y le dice: ve a hacer tu función como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él empieza su ministerio, fíjese, empieza su ministerio sanando, resucitando muertos, llevando el mensaje de consuelo a los que sufrían, llevando, hermano, el evangelio a los pobres. Porque el mensaje que el Señor trae es un mensaje completo. Es un mensaje de restauración, ¿verdad? Pero fíjese que el mensaje de restauración viene de la misma manera como el hombre fue perdiendo la posición en Dios. Cuando el hombre estaba en el huerto, el Señor le dijo: el día que tú comas de ese fruto, tú vas a morir. Pero fíjese que el hombre come del fruto y no perdió el huerto. No perdió lo terrenal, no perdió lo físico, no perdió lo material. No le cayó cáncer ni le cayó lepra en el momento, ¿verdad? Él siguió sano, en su cuerpo siguió sano. En el huerto tenía las mismas comodidades, ¿verdad? No lo perdió todo en el momento. Lo primero que perdió fue su relación con Dios. Y luego fue perdiendo su relación con los demás. Porque la Biblia dice que cuando cayeron, cuando pecaron, dice que se avergonzaba aún Eva de Adán y Adán de Eva. ¿Lo ha leído en la palabra de Dios? ¿Verdad? Fíjese que entonces se rompe primero la relación con Dios. Y luego se rompe la relación entre el uno y el otro. Y luego, hermano, empiezan a haber situaciones donde ya el cuerpo empieza a necesitar de un abrigo. Y lo sacan del huerto, pierden lo que tenían físicamente. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, nosotros vemos que el Señor va a restaurarnos a nosotros en todo, porque esa es la función del Señor, ¿verdad? Pero va a haber un proceso primero. El primer proceso que va a hacer Dios en nosotros es restaurar nuestra relación.
con Él. Y luego la relación, óigame bien, ¿con quién? Con los demás. Y eso es algo que nosotros no hemos entendido. Le pedimos a Dios, por ejemplo, que nos sane, le pedimos a Dios que nos bendiga materialmente. Hay pasos que nosotros tenemos que seguir en la restauración. Entonces, en la medida que fuimos perdiendo esa degradación, esa posición que teníamos, nos fuimos degradando, en esa medida tenemos que ir alcanzándolas otra vez. Si lo primero que el hombre perdió fue su relación con Dios, lo primero que nosotros tenemos que alcanzar es la relación con Dios. Si luego lo que el hombre perdió como segunda posición fue la relación con los demás, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recuperar entonces? La relación con los demás. Por eso el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Y el segundo, ¿cuál es? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces dice el Señor que si buscamos primeramente el reino del Señor y su justicia, las demás cosas nos van a ser añadidas, ¿verdad? Ahí viene ya la sanidad del cuerpo, ahí ya viene la prosperidad material, ahí ya viene, hermano, todo lo demás, ¿verdad? Entonces tenemos que ver, hermano, que el Señor vino y se hizo hombre, se hizo semejante a nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevarnos a esa restauración. Por eso Él dijo: yo soy el camino. Y tienen que caminar por donde yo anduve. Si queremos llegar al Padre, tenemos que caminar en los pasos de nuestro Señor Jesucristo. O sobre la vida, eso es lo que ahí se está diciendo, sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que si yo doy un paso que no está dentro de la vida de mi Señor Jesús, eso no me va a llevar al Padre. Eso no me va a llevar a la vida eterna, ¿verdad? Entonces, necesitamos ver que el Señor, fíjese, no solamente tomó un cuerpo de bajeza, ¿verdad? Un cuerpo de pecado aún, ¿verdad? Porque dice la Biblia que aún Él mismo se hizo pecado. Vamos a 2 de Corintios. En el capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. En el verso 21. Dice la palabra: al que no conoció pecado. Fíjese que el Señor nunca había cometido un pecado. Y estamos hablando, hermano, de la eternidad hasta los tiempos de Pilatos. No había Él conocido pecado. Él nunca, hermano, óigame, nunca tuvo envidia. Y no es que no haya tenido necesidad, ¿verdad? Porque fíjese que Él tenía que trabajar. ¿O no trabajaba Él? ¿Trabajaba o no trabajaba? Sí, trabajaba. ¿Y por qué trabajaba? ¿Será que trabajaba solo porque le gustaba trabajar? No. Trabajaba porque tenía una responsabilidad en su hogar. Como veíamos el día de ayer, José, pues no se menciona ahí en la escritura, por lo menos ya en los años del ministerio del Señor. José, que era el padre terrenal, ¿verdad? En el plano legal, ¿verdad? Ya no aparece. Algunos deducen que se había muerto,
porque definitivamente, hermano, José amaba a Jesús. Aunque él sabía que no era su hijo de sangre, pero él sabía quién era, ¿verdad? Él sabía que era alguien que había nacido sobrenaturalmente, y no lo vemos en ninguna escena. Aun cuando está en al pie de la cruz, solo vemos a Juan, solo vemos a Juan al discípulo, solo vemos a María, a la madre y a las otras mujeres, pero no se ve a José. Entonces, la Biblia dice que él era justo, José, ¿verdad? Él era justo. Pues como que tal vez Dios lo quitó de la escena, porque usted sabe que el hombre, cuando le hierve la sangre paternal, hace locuras, ¿verdad? Y al ver que a Jesús, hermano, lo agarraron y le hicieron lo que le hicieron, a saber qué hubiera hecho ese hombre, ¿verdad? Entonces, como que Dios lo saca de la escena, pero vemos que Jesús, hermano, tuvo necesidades. O sea, si José murió, ¿verdad?, ¿por qué Jesús no lo resucitó? Quiere decir que él conoció lo que era el ser huérfano. Él conoció lo que era la pérdida de un ser querido. ¿O usted cree que Jesús no amaba a José? Sí. Y sin duda, hermano, pues nosotros vemos que cuando María y José van a Belén y ella está a punto de dar a luz, pues no tenían los medios económicos, ¿verdad? ¿Dónde se tuvieron que hospedar? Hermano, yo preferiría mejor quedarme debajo de un árbol. Pero, pues la necesidad de la paja, tal vez, ¿verdad? De tener algo un poquito más cómodo para María, que se pudiera acostar, aunque sea encima de la paja, pues los obligó, ¿verdad?, a buscar el establo, ¿verdad?, donde estaban los animales, y no era un lugar muy agradable, pero eso nos enseña que no tenían medios económicos, ¿verdad? Quiere decir que el Señor aún mismo conoció lo que era la pobreza, ¿verdad? Y máxime en aquel tiempo, hermano, que no había planificación familiar. Si ahora con planificación familiar, hermano, como que no funciona mucho, ¿verdad? ¿Qué sería, hermano, en aquel tiempo donde ahí sí vivían bajo la ley, ¿verdad?, de decir multiplicaos y llenad la tierra? ¿Cuántos hermanos más tuvo el Señor Jesús de parte de José y María, ¿verdad? Y él como hermano mayor tenía que trabajar, tenía que esforzarse. Y el sol, hermano, el sol y el frío y todo eso, él lo sufrió. No vaya usted a creer que él no sentía el frío, que él no sentía el calor, que él no tenía hambre. No, él tenía hambre, él se cansaba, él tenía sueño, hermano, ¿verdad? Él era alguien que estaba en una posición de bajeza, ¿verdad?, porque él fue hecho en esa condición. Tenemos que conocer la diferencia, hermano, entre hombre de bajeza y hombre de pecado, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Nosotros tenemos el hombre de bajeza y el hombre de pecado. O sea, tenemos los dos por naturaleza. Ahora, el Señor no tuvo el hombre de pecado, tuvo el hombre de bajeza. ¿Cuál es el hombre de bajeza? El hombre de bajeza es aquel que está sujeto a las condiciones externas, ¿verdad?, como el hambre, como el frío, como el calor, como el cansancio, como el sueño, ¿verdad? Esa es la condición de un hombre de bajeza, ¿verdad? Pero él, en su pureza, como dice
aquí en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, ¿verdad? Dice, Dios le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Fíjese que él se hizo pecado, no fue que pecó. Una cosa, hermano, es el pecado y otra cosa es pecar. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? El pecar es un acto. El pecado es una condición, ¿verdad? Usted peca porque es pecador, ¿verdad? Amén. ¿Por qué roba el ladrón? Porque es ladrón, ¿verdad? No hay vuelta de hoja, ¿verdad? Bueno, pero fíjese que no solamente se hizo pecado, sino, vamos a Gálatas, vamos al libro de Gálatas. En el capítulo 3 del libro de Gálatas. En el verso 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aleluya. ¿Se goza usted de eso? ¿Sí? Pero ¿cómo nos redimió? Dice, habiéndose hecho, ¿cómo? Maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Fíjese. Él no solamente se hizo pecado, sino al hacerse pecado, se hace maldición de Dios. Por eso, hermano, su expresión en la cruz fue, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y hay esa es la traducción, fíjese, esa es la traducción que le da el que tradujo el Evangelio. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Aunque en el lenguaje arameo lo que él dijo es, Señor, Señor, para esto yo he sido enviado, ¿verdad? Pero el que hizo el Evangelio captó no solamente las palabras del Señor, sino captó lo que el Señor quería decir con eso. O sea, no solamente tradujo las palabras, sino tradujo el sentimiento que el Señor sintió. Porque es cierto, el Señor cuando estaba en la cruz dijo, para esto he sido destinado. Pero no lo dijo, hermano, no lo dijo contento. Yo me imagino, hermano, si hubiéramos podido captar la imagen, tomarle una foto al rostro del Señor en ese momento, donde él sentía, hermano, que la ira de Dios descendía sobre él, porque se estaba haciendo pecado y maldición por nosotros. Era algo que él, hermano, nunca había experimentado, porque él era santo. Entonces el que hace el Evangelio traduce, fíjese, y pareciera como que los que son teólogos en todo eso dicen, aquí se equivocó el traductor, porque eso no quiere decir. Pero fíjese que el evangelista dice, y traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, por eso tenemos que entender, hermano, el espíritu con que se escribió la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay gente que por eso dice que la Biblia se equivocó y tiene un montón de errores, pero ya lo hemos visto, ¿verdad? Todo eso. Entonces vemos, hermano, que el Señor carga sobre él, ¿verdad? Y como dice en Isaías 53, vamos a Isaías 53.
En Isaías 53, dice en el verso 7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Y luego dice en el verso 10, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando él se entregue a sí mismo como una ofrenda de expiación. Y el verso 11 dice, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Entonces, nosotros vemos, hermano, que todo esto estaba dentro de un plan eterno. Jesús no vino solamente, hermano, y sucedieron las cosas porque pues así se dieron. No, ya estaba escrito que iba a suceder, hermano, que Dios se iba a encarnar, como vimos ayer, porque Dios es Emmanuel. ¿Ah? Pero ese Dios que vino y vino a estar en medio de nosotros, ese Emmanuel se convirtió en Jesús. No solamente Dios vino a estar en medio de nosotros, sino ahora Jesús, que significa Dios es salvación. No solamente vino a estar en medio de nosotros, sino vino a salvarnos. Pero no solamente vino a salvarnos, sino vino como cordero. Y como cordero tenía él, hermano, que atravesar ese plan, fíjese, tan tremendo. Por eso cuando usted lee el libro de Levítico, cuando usted lee el libro de Éxodo y ve los sacrificios que se hacían con aquellos animales, ¿verdad? Dios no estaba realmente complacido, hermano, en que mataran ovejitas y mataran chivos, ¿verdad? Y palomas, no. Dios estaba ahí implantando, hermano, su plan perfecto, que un día iba a venir el Cordero perfecto a quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, ese logos que hemos estado hablando, logos, L-O-G-O-S, logos con G, ¿verdad? Viene, hermano, y se presenta ante los hombres. Y cuando nosotros examinamos, hermano, ¿por qué causa mataron al Señor? Los hombres no sabían por qué lo estaban matando. O sea, Dios sí sabía por qué lo iban a matar. Pero los hombres, óigame bien, lo mataron por una sencilla razón. Que él se hizo igual a Dios. Cuando usted lee los evangelios, ¿verdad? Usted ve que los judíos se enardecieron contra él y le dijeron, te estás haciendo igual que Dios y por eso te vamos a matar. Pero les digo, pero es que si no digo la verdad, estaría mintiendo y yo no he mentido. Por eso el hombre tiene una decisión que tomar en esta vida. Y es que Jesús o es el Hijo de Dios o es un loco que se dejó matar por una mentira. ¿Verdad? Porque para él hubiera sido fácil salvarse de la muerte, hermano. Simplemente hubiera dicho, yo no soy el Hijo de Dios, yo no soy Dios. Y lo hubieran soltado. Pero él no podía mentir. Entonces, la mejor evidencia que nosotros tenemos de que Él es Dios es que Él mismo lo dijo. Él mismo lo pronunció. Y en Juan, vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 14. Fíjese que ni aún los discípulos sabían realmente la dimensión
de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que entender, hermano, que llegar a conocer al Señor tiene que ser por revelación. Amén. Nadie puede llegar a conocer al Señor por convencimiento. El convencimiento tarde o temprano se apaga, se termina. Pero aquí en Juan 14, en el verso 8, Felipe, que era uno de sus discípulos más allegados, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta ya. Mira, ¿para qué tanto discurso? ¿Para qué tanta enseñanza? Solo muéstranos al Padre. Mira que a veces uno pide cosas que ni entiende, ¿verdad? Así como aquella gente que dice: si Dios existe, que se me presente. Si Dios se le presenta, lo desintegra. ¿Verdad? Sí. Una vez dijo así un ateo, dijo: si tú eres Dios, muéstrate, preséntate a ti aquí. Y en ese momento le entró un mosquito aquí en el oído, hermano. Y ahí estaba, hermano, que ya no aguantaba el oído, Y alguien se le acercó y le dijo: si con un mosquito no aguanta, imagínese que se le presente Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios. Pero dice aquí Felipe, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Óigame bien eso, hermano. Óigame bien eso. ¿No crees tú que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Entonces, ¿por qué el Señor, hermano? ¿Por qué el Señor sanó? ¿Por qué el Señor resucitó muertos? ¿Por qué el Señor limpió leprosos? ¿Sabe por qué? Porque eran las pruebas. Fíjese. Él dijo: ya que no me creen que yo soy, crean por lo que ven. Fíjese. Por eso yo creo, hermano, con todo mi corazón, que Dios quiere que nosotros creamos. Y que cualquier cosa que nos ayuda a crecer en nuestra fe, Dios nos la va a dar. ¿Verdad? Dios nos la da. Porque Dios quiere que nosotros creamos en Él. Entonces aquí el Señor, fíjese, dice claramente. Y en Juan capítulo 16, vamos a Juan capítulo 16. Verso 15. Dice: todo lo que tiene el Padre, ¿de quién es? ¿Ah? Es mío, dice el Señor. Mire, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Entonces, todo lo que el Padre tiene, ¿de quién es? Y todo lo que tiene el Hijo, ¿de quién es?
Ya se metió usted ahí en la cuchara, ¿verdad? Todo lo que tiene el Padre es del Hijo y todo lo que tiene el Hijo es del Padre, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya usted ya se metió. No, no estamos hablando de usted ahora, hermano. Estamos hablando aquí del Hijo, ¿verdad? Del Logos de Dios. Amén. Entonces, fíjese que era necesario que Él se hiciera pecado, que Él se hiciera maldición. Fíjese, en obediencia. Pero, aunque murió, vamos al libro de los Hechos, capítulo 2 del libro de los Hechos. En el verso 2, nosotros sabemos, hermano, que Él no se quedó en una tumba, ¿verdad? La tumba no pudo detenerlo. Dice en Hechos capítulo 2, verso 22, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavastes en una cruz por medio de manos de impíos y le matastes. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Entonces, vemos ahí que viene Dios y resucita al Hijo. Lo levanta de los muertos. Amén. Y dice un poquito más abajo, en el verso 31, dice que David, y Dios dice, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, ¿qué sucedió cuando el Señor lo resucita? Dice que es exaltado. Amén. Lo exalta Dios hasta su presencia. Dice aquí la palabra en el verso 33, exaltado ¿a dónde? A la diestra de Dios. A la diestra de Dios. Ahora, ¿qué había a la diestra de Dios antes? La ley. ¿Se recuerda que hemos leído eso? Que la ley estaba... Vamos al libro de Deuteronomio. Capítulo 33. En el verso 2. Dice, dijo, el Señor vino del Sinaí y les esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y vino de en medio de 10 millares de santos. A su diestra había una ley de fuego
para ellos. Entonces vemos que Dios, tal vez los que tienen la Biblia de las Américas tienen ahí que dice: a su diestra había fulgor centellantes. Pero si usted lee en el centro la palabrita, le aclara realmente también lo que puede decir. La Reina Valera sí lee así, ¿verdad? La Reina Valera sí dice la ley de fuego, ¿verdad? Se tradujo la ley de fuego, ¿verdad? Entonces fíjese que dice que Dios tenía la ley de fuego, pero cuando el Señor se levanta, como Él fue hecho maldición, entonces dice que Él vino a romper la maldición de la ley que había sobre nosotros. Dios lo exalta y le dice a la ley: quítate de aquí, porque ahora se va a sentar la gracia a mi diestra. Mire qué lindo, ¿verdad? Poder entender eso. Por eso dice la Biblia que ahora nosotros podemos acercarnos, hermano, con toda confianza ante Él. ¿Por qué? Por medio del verbo de Dios. No se le ocurra a usted acercarse a Dios por sus obras, hermano. No se le ocurra presentarse a Dios porque se portó bien y le diga: hoy sí, Señor, hoy sí recibe mi oración, porque mira, hoy sí. No, es por la gracia que está sentada a la diestra del Padre. Aleluya. Podemos dar un gloria a Dios por eso, hermano. ¿Sí? Bueno, entonces vemos, hermano, en Filipenses. Vamos al libro de Filipenses. Capítulo 2 del libro de Filipenses. Estamos viendo lo que es el recorrido, hermano, del logos de Dios, o del verbo de Dios, o de la palabra de Dios, como usted quiera llamarlo. Dice en el verso 8, dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ayer veíamos, hermano, que Dios no forzó al verbo hacerse carne, ¿verdad? Sino, como dice Juan, Él se hizo carne. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Que no fue, hermano, a la fuerza, sino es un acto de amor. Ahí podemos entender el amor de Cristo por nosotros. Por eso Él dijo que Él daba su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque nos amaba, ¿verdad? Y nos ama. Ahora, ¿usted ama al Señor? ¿No? El que ama, ¿qué hace? Da su vida. Da su vida. Amén. ¿Usted quiere amar al Señor? ¿Todavía quiere amar al Señor? ¿De veras? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que dar su vida. Aleluya. ¿Verdad? Por eso no dije que si ya lo amaba. Dije que si quiere llegar a amarlo. ¿Verdad? Que es diferente, ¿verdad? Pero sí queremos, ¿verdad? Yo sí quisiera, hermano, de veras dar mi vida por el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Que toda mi vida, todos mis días, todos mis minutos, todos mis segundos sean para Él. Amén. Usted también lo quiere, ¿verdad? Yo creo que sí. Ahora, pero fíjese que entonces dice que fue obediente, en el verso 8 dice: fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó. ¿Hasta dónde? Mire, hasta lo sumo, hasta lo máximo. O sea, no hay nadie más elevado que Él. Aleluya. Pero no fue Él quien se exaltó. Fíjese que Él sí se humilló. Pero la exaltación, ¿a quién pertenece? ¿Y la humillación, a quién pertenece? Mire, la humillación no la va a hacer Dios. La humillación la
la va a hacer cada uno en lo individual. Amén. Usted decide si se humilla o no. Ese es un acto que usted y yo tenemos que tomar la decisión y decir, me voy a humillar ante Dios. Ahora, la exaltación, ese no es un acto que nos concierne a nosotros. ¿Usted sabe que hacemos al revés las cosas? Le decimos, Señor, humíame, humíame. Y ahí andamos con el pecho bien hinchado. No. Usted humíllese. En su tiempo, Dios lo exaltará. Dios lo levantará. Pero si primero se ha humillado. Fíjese que aquí dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Ya hemos visto, hermano, que nombre también significa autoridad. O sea, tenemos que leer la Biblia, hermano, no en el lenguaje español, porque en el lenguaje español está muy diluido, ¿verdad? Pero cuando aquí dice que se le ha dado un nombre sobre todo nombre, aquí está diciendo se le ha dado una autoridad sobre toda autoridad. Si yo le digo, por ejemplo, mira, aquí están las llaves de mi carro, cuando quieras usarlo, úsalo. ¿Verdad? Usted agarra la llave y usted se sube y se le puede acercar a la policía. ¿Le dice, ¿es tuyo el carro? No, no es mío. ¿Con qué autoridad estás usando ese carro? No, pues del dueño. Del dueño. ¿Qué le puede hacer ahí la ley? Nada. ¿Por qué? Porque está actuando bajo una autoridad delegada. Pero ¿qué tal si usted me agarró las llaves así nomás? ¿Ah? Y lo para la policía. Y le pregunta a la policía, ¿con qué autoridad usted está manejando este carro? Y dice, no, pues el dueño me lo prestó. Ah, sí, vamos a ver. Y me llama por teléfono. Dice, mire, ¿usted le dio autoridad a esta persona para que usara su carro? Es decir, no, pues fíjese que se me desaparecieron las llaves. ¿Qué hace la policía ahí? Se lo lleva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque no lo usó en mi nombre. Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso cuando nosotros decimos, hermano, y nosotros usamos la palabra que dice que el Señor nos dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué está diciendo ahí? En mi autoridad ustedes tienen para echar fuera demonios. ¿Verdad? ¿Usted tiene la autoridad de echar fuera demonios, hermano? ¿De veras? Ah, ya lo quiero ver. A ver si es cierto. Ya lo quiero ver, a ver si es cierto. Aleluya. Allá en el retiro cuando no hayan inconversos, porque si no los inconversos sí se me asustan. Pero allá en el retiro general, esperemos que salgan por ahí unos cuantos. Y ahí vamos a ver si realmente usted tiene la autoridad. O si se le empiezan a erizar los vellos, ahí dice, uy, no, aquí la cosa está fea y... Gloria a Dios, pero tenemos la autoridad, ¿verdad? Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está diciendo, Él tiene una autoridad que es sobre toda autoridad. No hay autoridad más grande que Él. ¿Y quién le dio esa autoridad? El Padre. Aleluya. El Padre le dio esa autoridad. Entonces, esa autoridad, hermano, involucra también, fíjese, aquí en el libro de Hebreos. Porque viene el Padre e introduce otra vez a su primogénito.
En el libro de Hebreos capítulo 1, dice en el verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y de nuevo cuando introduce al primogénito al mundo. Mire qué tremenda esa porción de la palabra de Dios. Porque dice, cuando vuelve otra vez a introducir al primogénito al mundo. Aleluya. Mire, primero lo presentó al mundo. ¿Cómo lo presentó al mundo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y todos aquellos lobos religiosos dijeron, ese no lo comemos. ¿Verdad? Porque venía como manso, ¿verdad? Venía humilde. Él mismo lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. La primera presentación del Padre. Y todavía les dice a los hombres, les dice, a él oíd. ¿Lo oyeron? ¿Lo oyeron? No. ¿Qué hicieron cuando él quiso hablar? Lo callaron. Pero ahora, cuando lo vuelve a introducir al mundo, aleluya, no les dice ahí está el Cordero nada más. Aquel que viene a pagar por el pecado, no. Dice, mire. Dice, y ahora dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Cuando por primera vez el Padre introduce al Hijo, mire qué abusivo aquel, le dijo, adórame tú a mí. ¿Se recuerda? Cuando Satanás se le presenta en el desierto, le dice, adórame, póstrate ante mí. ¿Y se postró el Señor ante él? No, ¿verdad que no? Ahora se cambiaron los papeles. Ahora el Señor se para frente al diablo y le dice, diablo, desamárrame los zapatos. Póstrate ante mí. ¿Y se va a postrar? ¿Ah? Ja. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. ¡Aleluya! ¿Cuándo? Cuando lo vuelven a introducir otra vez. Entonces vemos, hermano, mire, la manifestación del Logos de Dios viene y es introducido otra vez al mundo. Pero ya no como el Cordero. En el sentido de la función de humildad, sino ahora ya le dan una posición. Aunque su función como Cordero todavía no ha terminado. Todavía está, porque Él todavía no ha rescatado, todavía no ha salvado a todos los que han de ser rescatados, ¿verdad? Entonces su función de Cordero va a permanecer hasta que el último ser humano sea salvo. Pero ya después, ya no, ¿verdad? Entonces, Vemos aquí, hermano, que lo introduce y en el Apocalipsis capítulo 5. Se
Se dice ahí en el verso 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? Dios, ¿va? Ahí estaba sentado en el trono. Pero ya hemos visto que es, ¿qué? La imagen de Dios. ¿Verdad? Eso lo vimos ayer. Porque a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Verdad? Es la imagen. Amén. Es la imagen de Dios. Sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por afuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. ¿Por qué era importante, hermano, que se abrieran los sellos? Porque era la victoria de la justicia de Dios sobre el mal. Era la última, se puede decir, la última faceta que se iba a estar dando, donde el mal iba a empezar a ser erradicado, donde todos aquellos enemigos de Dios que se habían rebelado contra Dios iban a ser destruidos. Y Juan empieza a llorar y dice: no hay nadie que pueda abrir los sellos, no hay nadie digno que pueda destruir la maldad. Y se pone a llorar, hermano. Y entonces dice en el verso 5, entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 truenos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miriadas y miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa criada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. ¿Por qué? Porque ahora la orden, cuando de nuevo introducen al primogénito al mundo. ¿Cuál es la orden? Adórenle. Todos los ángeles, adórenle. Entonces vemos ahora, hermano, que la función del verbo de Dios, o del logos de Dios, ya no es de aquella actitud de humillación.
Ahora es una actitud de exaltación. Ahora, pero ¿para qué Dios lo ha exaltado sobre todo nombre? Bueno, vamos a Primera de Corintios. Capítulo 15. En el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en sus venidas. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido, óigame bien, todo dominio, toda autoridad y poder. Pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, porque Él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, ¿para qué el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre? Para tomar todo dominio, todo reino. Por eso, hermano, lo que Dios está haciendo con tu vida, está diciendo: dame tu vida, dame tu reino, dame tu voluntad. Y aquellos que todavía dicen yo, les da palo. Amén. Sí. Porque si tú todavía dices, es que yo, es que mí, ¿verdad? Todavía haces de ti tu vida, todavía dices que tú eres tú. Dios te va a decir, Él debe ser en nosotros. Él es la esperanza de gloria en nosotros, dice la palabra. ¿Verdad? Así que más vale que nos humillemos, ¿verdad? Y que le digamos: sí, Señor, tú. En mi casa tú mandas, Señor. Tú eres el jefe. En mi vida tú mandas, Señor. Dime qué hago. Amén. ¿Sí? Porque Él es designado el Rey hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y nosotros éramos enemigos, ¿verdad? Pero ya nos conquistó. Amén, ya nos conquistó. ¿Sí? Gloria a Dios. Pero fíjese que hay cristianos que ya los conquistó, pero forman sus guerrillas, ¿verdad? ¿Ha conocido usted cristianos que parecen guerrilleros cristianos? Dice: ¿y por qué Dios tiene que decir todo lo que yo hago? Pero es que así es. Todo lo que nosotros tenemos, óigame bien, ¿de quién es? De Él. Y todo lo que nosotros hacemos, ¿para qué es? Para Él, ¿verdad?
Hay cristianos que dicen, no, pero yo también tengo mi parte, yo también tengo que vivir mi vida. Ellos son guerrilleros que se resisten a la autoridad que ha sido depositada en aquel Cristo glorioso. Pero no se preocupe, el Señor es especialista en guerrillas. Y ni la muerte, óigame bien, lo pudo dominar. Sino que ahora el Señor le dice, muerte, yo voy a ser tu muerte. Tú quisiste matarme a mí, yo te voy a matar a ti. Aleluya. Por eso fíjese que el Señor actúa como uno actúa con Él. ¿Usted sabía eso? Que el Señor actúa como uno actúa con Él. Dice que Él prende a los sabios en su propia astucia. Al altivo, con el altivo, Dios se porta altivo. Y con el humilde, Dios se porta humilde. Con el codo, Dios se porta codo. Y con el dadivoso, Dios se porta dadivoso. Así es como es Dios, hermano. ¿Sí o no? Así es. Por eso conozcamos su carácter, conozcamos cómo es Él. ¿Ah? Por eso hay mucho cristiano, hermano, que por no conocerlo vive todo frustrado. ¿Ah? Y dice, pero ¿por qué Dios me trata así? ¿No sabe quién soy yo? Por eso es que lo trata así. Humíllese, dobléguese, y entonces va a conocer la gracia de Dios. Aleluya. Entonces fíjese que empieza, hermano, empieza el Señor conquistando, fíjese, conquistando lo que se había perdido en el reino de Dios. Porque se habían desintegrado, hermano, el reino de Dios se había desintegrado. Porque usted sabe que dice Colosenses, vamos al libro de Colosenses. Capítulo 1 de Colosenses. En el verso 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y en Romanos dice, hermano, que no hay autoridad sino de parte de Dios. Usted lo ha leído, ¿verdad? No hay autoridad delegada si no es de parte de Dios. Pero vemos tronos aquí que Dios al principio a través del verbo, porque dice en el verso 15 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Por medio de Él fueron establecidos tronos. Entonces fíjese que el Señor empezó a poner tronos, empezó a poner reyes, empezó a poner gobernadores, empezó a poner señores que gobernaran, que ministraran, que se enseñorearan de los demás. Pero ellos se fueron rebelando contra la autoridad que las había puesto. Fíjese qué tremendo. El Señor los había puesto como señores, y de ahí ellos se rebelaron contra aquel que los había puesto. Contra aquel que les había dado la autoridad, se rebelaron. Entonces ahora dentro del plan de Dios ahora todos los reinos, vengan, los vuelvo a tomar. El Señor vuelve a tomar todos los reinos. Esa es la orden que recibió del Padre. ¿Verdad? Esa es la orden que recibió el Padre. Porque dice en 1 Corintios 15 que Él debe de reinar hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
¿Y por dónde empieza? ¿Por quién empieza? Por el hombre. Por el hombre. Entonces dice, bueno, dice Dios, le dice, ya es hora de que pongas a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso al hombre le espera algo feo, hermano. ¿Usted sabía eso? Que al hombre le espera cosas horribles. Bienaventurados nosotros, hermano, que ya nos hemos humillado ante Él y estamos rendidos a sus pies. Y que cuando Él nos dice, póstrate ante mí, ahí estamos nosotros postrados. Y levanta las manos, ahí estamos. Algunos así, ¿verdad? Pero ya van aprendiendo. Porque Dios quiere, hermano, que seamos obedientes. Óigame bien, obedientes. Cuando Él dice ya, ya. Cuando Él dice así, así. Cuando Él dice para allá, para allá. Cuando Él dice para acá, para acá. Obedientes. Pero la humanidad, ¿qué dice? No tiene en cuenta a Dios. No le importa la voluntad de Dios. Entonces, el león de la tribu de Judá dice, está bien. No hay problema. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Le dice al hombre, ¿no te vas a someter a mi autoridad? No. Ya tenemos a alguien que nos gobierne. ¿Y usted sabe que se van a escoger un líder? Alguien que va a venir en su propio nombre. Y les va a decir, yo soy aquel Salvador que ustedes esperan. Yo soy el que va a venir a poner paz a la tierra y seguridad. Y se van a escoger un hombre que la Biblia le llama la bestia o el anticristo. Y dice en Apocalipsis capítulo 6, en el verso 1, cuando vi el cordero, abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando para conquistar. Entonces fíjese que Dios empieza trabajando con el hombre. Le pregunta al hombre, ¿me quieres como rey sobre tu vida? Y el hombre dice, no, no te quiero a ti. Dice él, no hay problema. Te voy a mandar a un rey. Y destapa el primer sello. Y dice aquí que viene un caballo blanco y el que viene encima traía un arco. Y se le dio una corona. Y salió para conquistar. Les pone un rey. Ese es el anticristo. Que sale para conquistar. Y toda la gente va a recibir al anticristo. A decir, ese es nuestro Salvador. Si hasta en caballo blanco viene. Porque Él viene hablando de paz y seguridad. Pero dice la Biblia que después que lo hayan recibido, se va a quitar la máscara. Y se va a voltear contra ellos y los va a empezar a pisotear. Porque ha salido para vencer. Va a ser el invencible ante los ojos del hombre, al punto que todos van a decir, ¿quién podrá contra la bestia y quién podrá luchar contra ella? Por supuesto que no le van a decir bestia, ¿verdad? Le van a dar honores y le van a decir a saber cómo se va a llamar, ¿verdad?
A ver cómo se irá a poner. Pero fíjese que empieza, entonces, el Señor empieza a soltar los sellos. Cada sello, hermano, es un juicio hacia el hombre. ¿Por qué? Porque no ha querido someterse a su autoridad. Y dice la Biblia, hermano, que fueron solamente 7 sellos, ¿verdad? Solo 7 sellitos, nada más. Con esos 7 sellitos, hermano, ya la tierra ya quedó como para volverla a llenar otra vez, ¿verdad? Y en Apocalipsis 14, en el verso 14, dice: y miré y he aquí una nube blanca, sentado en la nube estaba uno semejante a hijo de hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, que también tenía una hoz afilada, y otro ángel, el que tenía poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Es el león de la tribu diciéndole al hombre: ¿quieres mi reino? ¿Te sujetas? ¿Te postras? ¿Te humillas? No, bueno. Así de fácil, hermano. Solo hay 2 caminos en esta vida: nos sometemos a Dios o vamos a ser destruidos. Yo ya decidí someterme a Dios. Yo ya escogí ese camino. No sé qué va a escoger usted, pero le recomiendo que escoja ese, ¿verdad? Entonces, vemos, hermano, que va a venir un tiempo en el cual todavía no estamos, donde el Logos de Dios va a empezar a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y al primero que escogió es al hombre. Pero antes le da la oportunidad de escapar de la ira de Dios, ¿verdad? Ahora, siempre en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, vemos en el verso 11: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido en un manto empapado en sangre, y su nombre es la palabra de Dios.
y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Entonces, ahí vemos, hermano, cuando el Señor deja la diestra del Padre y viene a la tierra. Y cuando viene a la tierra ya no viene con misericordia, viene con justicia. Dice que Él juzga, Él viene a juzgar. Ahorita Él está como abogado, ¿verdad? Ahorita Él está como intercesor, ahorita Él está como mediador, pero va a venir el tiempo en que Él va a sentarse como un juez. ¿Y quién podrá resistirse ante Él? Y en ese tiempo dice la Biblia que van a estar, vamos al libro de Isaías. Capítulo 11 de Isaías. Isaías 11, verso 1 dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de las raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Fíjese que son 7 espíritus que van a estar sobre él. La plenitud total del Espíritu de Dios va a estar sobre él. Dice, se deleitará en el temor del Señor. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que uno pueda deleitarse en el temor de Dios. Que sea un deleite, ¿verdad? Que sea un deleite vivir para Dios, que sea un deleite obedecer al Señor, que sea un deleite, hermano, dar nuestra vida por el Señor. Dice, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Que Él va a venir como juez a sentarse, ¿verdad? Sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí,
que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Aquí nos está hablando, hermano, del reino que Él va a venir a establecer aquí en la tierra. La Biblia nos habla de un tiempo de 1000 años, donde aquellos que fueron alcanzados por el anticristo y fueron decapitados, dice la Biblia, van a reinar con Él por esos 1000 años, ¿verdad? Y va a ser un tiempo, hermano, donde el mismo Satanás, vamos al libro de Apocalipsis, el mismo Satanás no va a poder estar en ese lugar. En Apocalipsis capítulo 20, dice en el verso 1: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aleluya. Entonces, dice en el verso 4: también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces vemos ahí que aquellos que mueren en la gran tribulación le van a dar un premio de consolación, ¿verdad? Porque no adoraron a la bestia, porque se portaron cristianamente, huyendo a las montañas, a las junglas, ¿verdad? Porque el anticristo en ese tiempo iba a tener controlado todo. Y vemos entonces que el Señor los resucita en su venida, ¿verdad? El Señor los levanta y les da autoridad para reinar juntamente con Él por 1000 años, ¿verdad? Pero al final de los 1000 años, dice la Biblia que Satanás vuelve a ser suelto, ¿verdad? Y cuando vuelve a ser suelto Satanás, dice aquí en el verso 7 de Apocalipsis 20, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y así serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y luego vamos entonces a Pedro, vamos a buscar en segunda de Pedro. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice la palabra: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas.
puesto que todas estas cosas han de ser destruidos de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Aquí nos está diciendo, no se aferre a las cosas de aquí de la tierra, ¿verdad? Eso va a ser destruido, ¿verdad? Por muy bonito que esté, ¿verdad? Lo que usted tenga va a ser todo destruido por fuego, ¿verdad? Recuérdese que hay una promesa. Siempre aquí en el capítulo 3 nos dice en el verso 5, dice: pues cuando dicen esto se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por las palabras de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Entonces vemos que el Señor, hermano, después que termine el milenio, Satanás es soltado otra vez y va a los confines de la tierra, no solamente a los que hay aquí en la tierra, sino convoca, dice la Biblia, a Gog y Magog. Gog y Magog, hermanos, son las potestades universales que se han rebelado contra Dios y vienen a hacer guerra. Ahí sí que se confabulan todos los enemigos del Señor y los junta Satanás para la última guerra que va a haber. Y dice que van a subir contra la ciudad donde está el Señor Jesucristo y donde va a estar usted y yo, ¿verdad? Pero ya sabemos cómo va a terminar todo, ¿verdad? Así que vamos a estar tranquilos. ¿Y qué va a hacer el Señor? El Señor va a hacer que baje fuego del cielo y los destruya a todos. Va a agarrar al Satanás, a la serpiente antigua, va a agarrar a todos, y los va a echar en el lago de fuego. Y entonces en Apocalipsis, con eso terminamos. Apocalipsis, capítulo 20, verso 14. Dice: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Ya está su nombre en el libro de la vida, hermano? ¿Seguro? Seguro. Porque si no está su nombre en el libro de la vida, ¿qué le espera? Lago de fuego. Fíjate que no hay purgatorio. De una vez se lo digo. Purgatorio, eso es invento del hombre, ¿verdad? Ahora, dice aquí, hermano, que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. En 1 Corintios 15 dice que el último enemigo que va a ser destruido, ¿cuál va a ser? La muerte. Quiere decir que cuando la muerte sea echada, hermano, en el lago de fuego para ser destruido, ya no hay más enemigos. Ya no hay más enemigos. Entonces, ¿qué sucede? Capítulo 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Aleluya. Y luego dice en el verso 5: y el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Gloria a Dios. Surge una pregunta, hermano. Dios va a hacer nuevas todas las cosas.
¿Qué va a haber de recuerdo del pasado? ¿Qué va a haber de recuerdo del pasado? Porque usted sabe que le dicen a uno, sí, pues cuando el Señor venga y estemos allá en el cielo y todos juntos nos vamos a buscar unos a otros y vamos a estar... No. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Las cosas viejas pasaron. Y en Isaías 65, verso 17. Por si usted todavía tiene una duda ahí que dice, no, pero es que yo quiero todavía ir a ver a mi mujer, a ver si entró o no entró. ¿Ah? Yo quiero ir a ver si mis hijos se salvaron o no se salvaron. Isaías 65, verso 17. Dice, pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán al corazón. Así que si quiere esta noche le puede dar su último beso. No su último beso. Por si ya no se despierta ella o él, ¿verdad? Dice, bueno, pues le di el último beso. Porque ya en la eternidad, nada. La palabra de Dios. Yo le vengo a hablar con la palabra de Dios. Lo que yo estoy haciendo, óigame bien, si usted se da cuenta, yo no estoy usando figuras. Yo no estoy usando sombras. Yo no estoy usando... Porque hay mucha gente que dice, vamos a hablar de la Trinidad. Vamos a hablar de la Trinidad. Y entonces empiezan a hablar. Sí, porque así como fulano de tal y como fulano de tal. Y empiezan a usar figuras. Eso no es. Eso no es. Si vamos a hablar realmente, vamos a hablar de logos. El rema, déjelo para después. Porque si usted no domina el logos, y usted quiere usar solo remas y remas y figuras y figuras y figuras, lo único que va a hacer del evangelio es pura caricatura. Y suena muy bonito y muy fantasioso, pero se forman las peores herejías que tuercen al ser humano. Así que yo cierro esta lección, porque la lección es el verbo o el logos de Dios. El logos de Dios, ¿es Dios o no es Dios? Usted saque su conclusión, si es o no es, ¿verdad? Por lo que hemos visto, fíjese que no le estoy sacando figuras, no le estoy usando nada más el Antiguo Testamento, ni sombras, nada más así. Estoy dando la palabra de Dios. ¿Verdad? Usted diga, ¿es Dios o no es Dios en base a lo que yo le he dicho? Yo creo que el logos de Dios es Dios. Y es una de las imágenes del Dios eterno, del Dios invisible. Yo veo 3 imágenes por las cuales Dios se ha manifestado a su creación. Algunos le llaman Trinidad. Yo no le voy a poner Trinidad porque esa palabra no está en la Biblia. Y no quiero que me digan, hermano, ¿por qué usted habla de la Trinidad si la palabra Trinidad no aparece en la Biblia? No le estoy hablando de la Trinidad. Le estoy hablando de la imagen del Dios invisible. ¿Verdad? Yo veo una imagen de un padre. Yo veo la imagen de un hijo. Y yo veo la imagen de un Espíritu Santo. ¿Le quiere poner Trinidad? ¿O le quiere poner imagen? ¿O le quiere poner como usted quiera? Eso es lo de menos. ¿Verdad? No nos vamos a pelear por eso.
que yo no voy a pelear por un nombre, ¿verdad? Yo he llegado a entender que Dios es tan grande y tan infinito que no se encierra en un nombre, porque Él es más alto que eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Tenemos 5 minutos para preguntas. Entonces, y me hacen preguntas a veces, hermano, que no son del tema. Entonces no voy a responder esas preguntas que no son del tema, porque el tema es acerca del verbo de Dios, ¿verdad? Entonces, hay preguntas a veces, hermano, que voy a tener que contestar. Por ejemplo, dice, ¿qué significa o qué función se le da a la palabra finita? Porque fíjese que yo a veces, o he dicho, tenemos una mente finita, ¿verdad? Entonces lo que me estoy refiriendo ahí es que no es una mente infinita. Solo Dios tiene una mente infinita, o sea que no tiene fin. Nuestra mente tiene fin. Chiquitilla, ¿verdad? Chiquitilla. Gloria a Dios. Dice, si Esteban y Juan dijeron que vieron a Jesús, si no miraron a Dios, pues ¿qué miraron? Miraron una imagen de Dios, ¿verdad? Dice, ¿puede hacer favor de deletrear el verbo? Yo le escucho lobo. No es lobo. Es logo. L-O-G-O-S, ¿verdad? No es con B, es con G. No, está bien, hermano. No se ría que tal vez a usted le ha pasado, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor se le ha presentado a siervos que cuentan su testimonio, que platica con ellos cómo es Dios, y cuando vayamos a verlo, cómo le veremos? Le veremos en la imagen que Él se ha manifestado a su creación. Pero a Dios, solo el unigénito Dios le ha visto. Amén. Dios deja entrever que tiene imagen al decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Al parecer se le mostró en un tipo de imagen a Abraham. Cuando habla de las 3 personas que lo visitaron en una hora ardiente, cuando el pacto del sacrificio de los animales partido en 2 partes y pasar ambos por en medio de los sacrificados, también hubieron imágenes. Pero recuérdense, fueron imágenes, ¿verdad? Porque Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Vemos que el Señor Jesucristo no presentó a Dios con ninguno de los nombres como Adonai, como Altísimo o los demás títulos. Solamente lo presentó como Padre y como vuestro Dios. ¿Podría explicar si aún en los cantos tenemos que decir Adonai o Nisi, o debemos decirle Padre y nuestro Dios? El Señor Jesucristo no solamente habló del Padre. Fíjese que las historias y las parábolas que Él habló fueron de siervos, de un amo, de un señor. Habló de rey. O sea, el Señor vino a presentar a Dios en las muchas facetas que nosotros podemos tener relación con Él. No solo como Padre. Es cierto, la más importante faceta con la cual el Señor nos lo vino a presentar fue como Padre. Porque eso es lo que nos da el derecho, ¿verdad?, de entrar a su presencia. Pero van a haber momentos en nuestra vida donde no nos vamos a acercar como Padre. Nos vamos a acercar como Rey. Nos vamos a acercar como Señor. Nos vamos a acercar como amigo. Nos vamos a acercar de las muchas definiciones que usted va a ir encontrando en su vida, ¿verdad? Pero sí, la más importante es la de Padre, ¿verdad? Entonces, cuando Dios se le presente a usted como rey y usted ve que ya se le puso muy pesado esa faceta de rey,
Entonces digan, ay, ahorita mejor ya no vas a ser mi rey, vas a ser mi padre porque necesito que me abraces. Necesito que me des un beso, necesito esto, ¿verdad? Pero también Él va a dar órdenes, ¿verdad? Y no vamos a estar ahí, dame besitos nada más, mejor quedémonos aquí. No, a trabajar, a hacer esto, a hacer lo otro, a hacer lo que... Entonces ahí ya no es un padre, sino se puede decir que es un amo, es un señor, ¿verdad? Es un rey, ¿verdad? Entonces son las diferentes facetas. Gloria a Dios. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a orar. Las siguientes preguntas vamos a contestarlas más adelante. Vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie. Si usted desea levantarle sus manos al Señor, vamos a hacerlo. Padre, en la autoridad del Señor Jesús, te agradecemos tu misericordia. Te agradecemos, Señor, que podamos venir y conocer más acerca del plan perfecto que has hecho a través de tu Hijo amado. Señor, que esta palabra no solamente se quede en nuestras mentes, que no solamente se quede, Señor, como conocimiento, sino que sea una palabra que traiga vida a nosotros, que traiga entendimiento de cómo nosotros podemos acercarnos a ti. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Llévanos en esa bendición a nuestros hogares. Ponemos en tus manos, Señor, esos vehículos. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Llévanos en ese gozo, en esa bendición, en esa prosperidad, Padre. Yo ministro a tu pueblo, yo ministro a tus hijos, para que puedan irse, Señor, con esa bendición. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Permítenos que el día de mañana podamos volver a reunirnos para seguir entendiendo, para seguir conociendo más de ti. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.